Y contarles que esta actividad está enmarcada en la agenda que venimos desarrollando desde el bloque de concejales de Unidad Ciudadana, de quien nuestra agrupación, el Frente para la Victoria Volvemos, es un orgulloso integrante. Decirles que esta es parte de nuestra agenda, que esta es parte de la actividad que intentamos llevar adelante y desarrollar para construir la herramienta que nos posibilite dar la pelea real, concreta, para arrebatarle el poder a la derecha neoliberal que nos viene atosigando. Sepan todos, y les contamos que lo sabemos, que no es una pelea fácil. Nuestro bloque hace la historia, la memoria. Entonces me parece que hay que sentir que, aunque a veces sentís, y yo creo que muchos de nosotros lo sentimos, que es muy difícil y que a veces el enemigo es demasiado grande o demasiado poderoso, y el que no se desanima debe ser un superhéroe. Yo pierdo la fe unas 7 veces por día, después la recupero, pero juro que el mundo se acaba por lo menos 5 o 6 veces al día. Me parece importante recordar que el enemigo real con el que peleaban quienes sobrevivieron al horror de la dictadura era un enemigo que ni siquiera tenía las estrategias sofisticadas que tienen ahora los enemigos. Era un enemigo brutal, era un enemigo que entraba a tu casa, que cerraba la cuadra, entraba a tu casa, mataba a tu gente, se robaba a tus pibes, y lo hacía con un nivel de desvergüenza no muy distinto al que vivimos ahora con otros métodos. Y hay otra cosa que yo quiero recordar. Hace no mucho tuvimos la condena por ESMA, tal vez una de las condenas, no sé si la más importante, pero una de las más esperadas. Porque todos vivimos con mucho espanto ese juicio, tal vez porque por esas cosas de la geografía, o por lo menos esto me pasó a mí, tenía muchos amigos involucrados en ese juicio dentro de las víctimas, de los familiares, hijos de víctimas, y yo pensaba, ¿no? Es indudablemente que los señores que llevaron adelante esas barbaridades también pensaron que tenían la suma del poder público. De hecho, pensaron que tenían mucho más poder del que tenían y se jugaron a ser amos de la vida y la muerte. Y se jugaron a que su reino del terror iba a durar para siempre. Y se equivocaron. 40 viejas con pañuelos blancos en la cabeza. Es decir, digo esto para que tengamos claro que a veces no es la densidad o el poder del enemigo, sino la fortaleza con la que decimos enfrentar a ese enemigo. Yo digo, es importante. La Argentina, a diferencia de otros países, ganó batallas por el sentido. Es decir, cuando uno va a Chile, cuesta mucho hablar con los chilenos de la dictadura chilena, porque esa batalla no la dieron en Chile, no hay una cultura, con respeto, digo, saliendo de los ámbitos académicos, donde siempre están estas discusiones, no hay una discusión sobre la plena vigencia de los derechos humanos, y tiene que ver, el pueblo chileno es menos democrático del pueblo argentino. No, lo que no hizo, no tuvo un gobierno que impulsara una batalla de construcción de sentido. Y la Argentina sí. Y de hecho, y por más que les pese, incluso al actual gobierno, la Argentina es un país que es ejemplo en el mundo de construcción de sentido. Digo, nuestro concepto de verdad, memoria y justicia es eso. Es nuestra construcción de sentido. Muchas veces nos acordábamos de esa frase que dice que la historia la escriben los que ganan. Entonces, el poeta diría que hay otra historia. Y nosotros decimos, hay que hacer algo distinto, porque acá la historia la van a ganar los que escriban. Entonces tenemos que escribir, tenemos que hablar, tenemos que opinar, pues tenemos que ganar la historia, que es una arrogancia digna de cualquier pueblo, ser dueño y jefe de su propia historia. Y para eso
no tenemos que conformarnos con lo que quieren decir que somos. Digo esto como introducción porque lo que les voy a decir, tengo miedo, porque me pasa a mí cuando lo pienso, de que al principio nos desanimemos un poco. O sea, empiezo por el final. Sí, miren, a cosas peores le hemos ganado. Esto no quiere decir que no estemos en un problema serio, que no está solo la Argentina, mal de muchos consuelo tonto, diría mi abuela, pero eso implica también que somos muchos para buscar soluciones. De lo que yo les quiero hablar, y la verdad que es lo que tenía ganas, por varios motivos. Primero, porque es un fenómeno que se está pasando casi calcado en distintos países. Digo, pasa en Brasil, pasa en Honduras, pasa en Ecuador, pasa en la Argentina. Usted decía que hubo una vez una competencia de imitadores de Charles Chaplin y que se presentó Charles Chaplin y salió segundo. Entonces, es un poco esto, digo, el Lofer se está presentando al concurso del Lofer y está saliendo segundo, porque hay alguien que o algo, o un poder que lo imita mejor. Entonces, primero es una cosa que está pasando ahora, y yo creo que, como con algunas cuestiones de salud, y esto es una cuestión de salud democrática, yo no quiero esperar que se muera el paciente para tener muy claras las causas reales y perfectas en una genial autopsia. Porque el paciente que se muere es el Estado de Derecho. Digo, y después reconstruirlo he puesto un montón. Entonces me parece que no tenemos que dedicarnos a hacer... 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora ¡Y siempre! Autónomos políticos. Que tuvimos 30.000 desaparecidos, más de 10.000 presos políticos y miles de asesinados. Nunca nos olvidemos. No. El micrófono suyo, pero tiene algunos caracteres muy innovadores que sí lo hacen un fenómeno nuevo. La justicia nunca ha sido un poder confiable, pero la justicia buscaba sus propios equilibrios. Un ejemplo claro es lo que pasó en la Argentina después de la vergüenza que tuvimos con la Corte Adicta, y cómo la justicia después hizo el intento de blanquear.